Historia real. La novia que escuchó el sí antes de responder. Dolores Ávila, 1892, Querétaro. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que escuchó el sí antes de responder. Dolores Ávila, 1892, Querétaro. Capítulo 1. La voz que no era suya. En la iglesia de San Francisco, en Santiago de Querétaro, en la tarde del 12 de junio de 1892, una novia llamada Dolores Ávila estaba de pie ante el altar cuando el padre Miguel Vargas le hizo la pregunta tradicional que había sido hecha a incontables novias durante siglos. ¿Aceptas a Antonio Medina como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Dolores abrió su boca para responder. Había planeado decir no, con voz lo suficientemente alta que todos en la iglesia escucharan, que su rechazo fuera público e innegable, que finalmente pudiera detener el matrimonio que había sido forzada a aceptar contra su voluntad durante meses de presión implacable de su familia. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, antes de que el sonido de su negación pudiera escapar de sus labios, escuchó algo que la paralizó con shock. Una voz femenina, clara y distinta, diciendo «Sí, acepto», con tono que intentaba imitar el suyo, pero que era claramente diferente, claramente no era su propia voz. La voz había venido de algún lugar detrás de ella, de entre las personas reunidas en los primeros bancos, y había sido lo suficientemente alta que el padre Vargas la había escuchado, que Antonio Medina, parado junto a ella, la había escuchado, que probablemente todos los presentes en la iglesia la habían escuchado. «Excelente», el padre Vargas había dicho inmediatamente, como si la respuesta fuera válida, como si el sí pronunciado por voz extraña fuera consentimiento legítimo de Dolores. «¿Y tú, Antonio Medina, aceptas a Dolores Ávila como tu legítima esposa?» «¡Espera!», Dolores había gritado con voz que temblaba de shock e indignación. «Yo no dije nada, esa no era mi voz, alguien más respondió por mí». El padre Vargas la había mirado con expresión que combinaba sorpresa actuada e impaciencia apenas contenida. «Escuché tu respuesta claramente, hija. Dijiste que aceptabas». «No, yo no dije nada». Dolores había insistido, girando para mirar a los invitados, buscando identificar quién había hablado por ella. «Alguien dijo sí por mí. Todos lo escucharon. No era mi voz». Y fue entonces, mientras Dolores miraba las caras de los aproximadamente 50 invitados reunidos en la pequeña iglesia, que vio algo que confirmó sus sospechas y la llenó de horror. Su tía materna, doña Socorro, sentada en el segundo banco, tenía expresión de satisfacción triunfante en su rostro. Y cuando sus ojos se encontraron, doña Socorro sonrió levemente, una sonrisa que no contenía calidez, sino confirmación de lo que Dolores acababa de comprender. Había sido doña Socorro quien había hablado. Su propia tía había dicho sí
en su nombre. Había dado consentimiento que Dolores no había dado. Había intentado robar su voz en el momento más crucial de su vida. Fue ella. Dolores había señalado a su tía con mano temblorosa. Doña Socorro respondió por mí. Esto no es válido. Pero antes de que pudiera decir más, antes de que pudiera hacer que otros reconocieran lo que había sucedido, sintió mano de Antonio agarrando su brazo con fuerza, que era dolorosa, que era advertencia física de que no toleraría más interrupción. Y fue la combinación del shock de lo que había presenciado, del miedo ante el agarre de Antonio y de la comprensión súbita de que toda su familia había estado conspirando para forzarla a este matrimonio, incluso al punto de tener a alguien hablando por ella, que hizo que el mundo de Dolores comenzara a girar, que su visión se oscureciera, que sus piernas dejaran de sostenerla. Dolores Ávila se desmayó en el altar de la iglesia de San Francisco, colapsando en los brazos de Antonio Medina, el hombre que estaba siendo forzada a casarse, el hombre que había orquestado todo esto, el hombre que eventualmente la mataría apenas meses después de que este matrimonio fraudulento fuera registrado como legítimo. Esta es la historia de Dolores Ávila, quien fue privada de su voz en el momento más importante de su vida, cuyo consentimiento fue falsificado ante docenas de testigos, cuyo matrimonio fue registrado por padre corrupto que había sido sobornado para ignorar toda irregularidad. Es la historia de cómo durante los meses siguientes, Dolores intentó anular el matrimonio que nunca había aceptado realmente, solo para encontrar que las instituciones legales y religiosas estaban contra ella. Y es la historia de cómo murió en circunstancias extremadamente sospechosas apenas 6 meses después de esa ceremonia fraudulenta. Su muerte conveniente para todos aquellos que habían participado en forzarla a un matrimonio que la había atrapado legalmente, financieramente y finalmente mortalmente. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la ceremonia, sino con la región donde ocurrió, con las dinámicas familiares que hicieron posible tal abuso, y con el hombre que vio en Dolores no a una persona con voluntad propia, sino a un objeto que necesitaba ser poseído sin importar los medios necesarios para lograrlo. Capítulo 2. Querétaro en el Porfiriato consolidado. El año de 1892 encontró al estado de Querétaro en pleno porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz que había traído estabilidad política pero también represión considerable, crecimiento económico pero también desigualdad extrema, y modernización selectiva que beneficiaba a las élites mientras las masas permanecían en pobreza. Santiago de Querétaro, capital del estado, era ciudad de belleza colonial excepcional. Fundada en 1531, la ciudad había jugado papel crucial en la historia mexicana. Fue aquí donde se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que terminó la guerra con Estados Unidos. Y fue aquí donde el emperador Maximiliano fue ejecutado en 1867, marcando el fin del Segundo Imperio Mexicano y el triunfo de la República. Para 1892, Querétaro era ciudad de aproximadamente 40,000 habitantes, con economía basada en agricultura, particularmente el cultivo de trigo y maíz, así como industrias textiles y de alimentos. El famoso acueducto colonial dominaba el horizonte, sus 74 arcos de cantera rosada, transportando agua desde las montañas circundantes hacia el centro de la ciudad. La sociedad queretana era profundamente conservadora, incluso comparada con otros estados mexicanos. La Iglesia Católica mantenía influencia considerable a pesar de las leyes de reforma que habían intentado limitar el poder eclesiástico. Las familias de la élite se definían tanto por su linaje colonial como por su adherencia estricta a tradiciones católicas. Y las mujeres vivían bajo restricciones particularmente severas.
Las mujeres de familias respetables en Querétaro en 1892 tenían pocas opciones de vida más allá del matrimonio o el convento. La educación era mínima, enfocada en religión, costura y administración doméstica básica. El matrimonio era típicamente arreglado por familias con consideraciones de propiedad, linaje y alianzas comerciales dominando las decisiones. Y una vez comprometida, una mujer tenía muy poca capacidad legal para romper el compromiso sin el consentimiento de su familia. Legalmente, las mujeres casadas en 1892 existían en estado de casi total subordinación a sus esposos. El Código Civil entonces vigente especificaba que el esposo era jefe de familia con autoridad sobre la esposa y los hijos. Una mujer casada no podía trabajar, firmar contratos o administrar propiedad sin permiso de su esposo. Y el divorcio, aunque legalmente posible bajo ciertas circunstancias extremas, era prácticamente imposible de obtener sin recursos financieros considerables y voluntad de enfrentar ostracismo social devastador. Era en este contexto que el matrimonio forzado de Dolores Ávila podía ocurrir. Porque en sociedad, donde la autonomía femenina era vista como amenaza al orden social, donde las decisiones de las mujeres jóvenes eran rutinariamente anuladas por padres y tutores, donde las instituciones religiosas y legales apoyaban automáticamente la autoridad masculina y familiar sobre los derechos individuales. Una mujer que se resistía al matrimonio que su familia había arreglado enfrentaba presiones que eran casi imposibles de resistir. Y si esa resistencia continuaba, si la mujer simplemente se negaba a dar su consentimiento durante la ceremonia misma, había aquellos que estaban dispuestos a tomar medidas extraordinarias, incluso fraudulentas, para forzar el matrimonio de todos modos. Medidas como tener a alguien hablando por la novia cuando ella se negaba a hablar por sí misma, como sobornar al sacerdote para que registrara el matrimonio a pesar de irregularidades obvias, como usar la presión física y psicológica para quebrar la voluntad de la novia hasta que ya no pudiera resistir. Todo esto le sucedería a Dolores Ávila. Y cuando finalmente intentara escapar del matrimonio que nunca había consentido legítimamente, cuando buscara ayuda de las autoridades civiles y religiosas para anular esta farsa, encontraría que el sistema completo estaba diseñado para atrapar a las mujeres en matrimonios, sin importar las circunstancias de cómo habían sido forzadas a entrar en ellos. Capítulo 3. Dolores Ávila y su resistencia. Dolores Ávila había nacido en el año de 1872 en Santiago de Querétaro. Su padre, don Tomás Ávila, había sido abogado respetable de clase media que había muerto cuando Dolores tenía apenas 12 años, dejando a su viuda, doña Amparo, en situación financiera precaria con 4 hijos que criar. Dolores era la mayor de los 4 hermanos. Después de ella venían sus hermanas Consuelo y Mercedes, y el hermano menor, Rafael. Y fue sobre Dolores, como la hija mayor, que recayó la expectativa familiar de hacer matrimonio ventajoso que ayudaría a estabilizar las finanzas de la familia. Después de la muerte de don Tomás, doña Amparo había dependido cada vez más de su hermana mayor, doña Socorro, quien había hecho matrimonio exitoso con comerciante rico décadas antes y quien ahora se veía a sí misma como matriarca de la familia extendida. Y fue doña Socorro quien comenzó a ejercer presión creciente para que Dolores se casara, quien comenzó a identificar pretendientes potenciales, quien eventualmente arreglaría el matrimonio con Antonio Medina. Pero Dolores, a los 20 años en 1892, tenía cualidad que la hacía diferente de muchas jóvenes de su clase. Tenía voluntad propia. No era rebelde de manera dramática.
No desafiaba abiertamente todas las normas sociales, pero tenía sentido claro de sus propios deseos y la determinación de expresarlos incluso cuando no eran bienvenidos. «No quiero casarme todavía», le había dicho a su madre repetidamente durante el año anterior. «Quiero esperar hasta encontrar a alguien que realmente me agrade, alguien con quien pueda imaginar construir vida compartida». Era deseo razonable, pero que doña Amparo, y especialmente doña Socorro, veían como egoísmo inaceptable. «No tenemos el lujo de esperar tu romance ideal», doña Socorro le había dicho con dureza. «Tu familia necesita este matrimonio. Antonio Medina es comerciante exitoso con conexiones valiosas. Puede ayudar a tu hermano Rafael a establecerse en los negocios. Puede asegurar que tus hermanas también hagan buenos matrimonios. Tu deber es aceptarlo». Pero Dolores había conocido a Antonio Medina durante las visitas de cortejo arregladas, y había encontrado en él algo que la inquietaba profundamente. No era solo que no sentía atracción hacia él, sino que activamente le desagradaba. Había algo en sus ojos cuando la miraba que no era admiración o afecto, sino algo más posesivo, más frío, y había manera en que hablaba, manera en que asumía que sus opiniones eran irrelevantes, que sugería que en matrimonio con él ella no sería compañera sino propiedad. «Hay algo mal con Antonio», Dolores le había dicho a su madre. «No confío en él. No me gusta cómo me mira, cómo me habla. Por favor, no me obligues a casarme con él». Pero doña Amparo, presionada por doña Socorro, presionada por necesidades financieras de la familia, había ignorado las objeciones de su hija. «Estás siendo ridícula. Antonio es buen hombre de familia respetable con posición sólida. Tus sentimientos cambiarán después del matrimonio». El compromiso había sido formalizado en marzo de 1892, a pesar de las objeciones continuas de Dolores. Y cuando quedó claro que Dolores no cooperaría voluntariamente, cuando insistió que no daría su consentimiento durante la ceremonia, doña Socorro y Antonio habían comenzado a planear cómo forzar el matrimonio de todos modos. Fue doña Socorro quien había tenido la idea de tener a alguien respondiendo por Dolores si ella se negaba a hablar durante la ceremonia. Y fue Antonio quien había identificado al padre Miguel Vargas, sacerdote de la iglesia de San Francisco, que tenía reputación de ser flexible en asuntos de matrimonio, particularmente cuando había compensación financiera apropiada involucrada. Durante las semanas antes de la boda, Antonio había visitado al padre Vargas múltiples veces, llevando donaciones generosas a la iglesia, construyendo relación que permitiría conversación franca sobre lo que necesitaría para la ceremonia. «Mi prometida es tímida», Antonio le había dicho al padre Vargas durante una de estas visitas. «Muy tímida. Temo que cuando llegue el momento de dar su consentimiento durante la ceremonia, estará demasiado nerviosa para hablar apropiadamente. Podría susurrar o podría incluso quedarse en silencio completo de puro nerviosismo. Eso ocasionalmente sucede». El padre Vargas había respondido con tono que sugería que estaba abierto a discutir soluciones no ortodoxas. «Si eso sucede», Antonio había continuado, «si Dolores está demasiado abrumada para responder claramente, sería posible continuar con la ceremonia de todos modos. Su familia está presente. Todos saben que ella consiente al matrimonio. Simplemente tiene dificultad expresándolo verbalmente en público». El padre Vargas había considerado esto durante largo momento. «El consentimiento explícito es técnicamente requerido». «Por supuesto», Antonio había interrumpido suavemente, colocando sobre el escritorio del sacerdote con lo que era obviamente suma considerable de dinero. «Pero el consentimiento puede ser expresado de muchas maneras. La presencia misma en la ceremonia sugiere consentimiento. Y si su familia confirma que ella consiente, seguramente
Eso es suficiente. El padre Vargas había tomado el sobre, pesándolo brevemente en su mano antes de guardarlo en el cajón de su escritorio. Estoy seguro de que podemos encontrar manera de proceder que honre tanto la intención de la ley canónica como las necesidades pastorales de tu situación particular. Era conversación que establecía entendimiento claro, sin importar lo que Dolores dijera o no dijera durante la ceremonia, sin importar si daba su consentimiento o lo negaba explícitamente. El padre Vargas registraría el matrimonio como válido. Antonio había comprado no solo la cooperación del sacerdote, sino su disposición a participar activamente en matrimonio forzado. Y ahora, en el día de la ceremonia misma, el plan estaba siendo ejecutado exactamente como Antonio y doña Socorro lo habían diseñado. Capítulo 4. La ceremonia fraudulenta. Cuando Dolores se desmayó en el altar, después de escuchar a su tía hablar por ella, después de comprender que toda su familia había conspirado para forzar este matrimonio, incluso al punto de falsificar su consentimiento, Antonio la había atrapado antes de que cayera al suelo, sosteniéndola con brazos que parecían protectores a los observadores casuales, pero que Dolores, en sus momentos finales de conciencia, había sentido como jaula. Está bien, Antonio había dicho con voz que proyectaba preocupación apropiada. Solo está abrumada por la emoción. Démosle momento para recuperarse. Dolores fue llevada a banco en la primera fila, donde fue sostenida en posición sentada por su madre y su tía mientras recuperaba la conciencia. Cuando sus ojos se abrieron, cuando recordó dónde estaba y lo que había sucedido, intentó levantarse, intentó gritar que no consentiría, que esto era fraude. Pero doña Socorro apretó su brazo con fuerza dolorosa, inclinándose para susurrar en su oído con voz que era amenaza apenas contenida. Si causas más escena, si te niegas a cooperar ahora, arruinarás no solo tu propia vida, sino las vidas de tus hermanas y tu hermano. Nadie en Querétaro querrá asociarse con nuestra familia, tus hermanas nunca se casarán, Rafael nunca tendrá oportunidades de negocios. Todo por tu egoísmo. Era chantaje emocional perfecto, explotando el amor de Dolores por sus hermanos, su sentido de responsabilidad familiar, su conocimiento de que en Sociedad de Querétaro el escándalo podía destruir familias enteras. Pero yo no dije sí. Dolores había susurrado con voz débil de shock. Tú hablaste por mí. Esto no es válido. Diremos que sí lo fue. Doña Socorro había respondido con frialdad que helaba. Todos diremos que diste tu consentimiento. Y tú dirás lo mismo, o destruirás a tu familia. Y así, con Dolores atrapada entre el deseo de negarse y el miedo de arruinar las vidas de sus hermanos, la ceremonia había continuado. Antonio respondió su parte de los votos con voz clara y confiada. El padre Vargas, actuando como si nada irregular hubiera ocurrido, pronunció las bendiciones tradicionales. Y cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Antonio tomó la mano de Dolores, colocando el anillo en su dedo, mientras ella temblaba de shock e impotencia. Los declaro esposo y esposa. El padre Vargas había anunciado finalmente con tono que llevaba satisfacción de negocio exitosamente concluido. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eran palabras que en circunstancias normales eran sagradas, pero que en este contexto eran blasfemia, transformando sacramento en fraude, usando autoridad de la Iglesia para validar matrimonio que carecía del elemento más esencial, el consentimiento libre de ambas partes. Los aproximadamente 50 invitados que habían presenciado la ceremonia reaccionaron con mezcla de alivio e incomodidad. Algunos genuinamente no habían notado las irregularidades, habían escuchado el sí sin darse cuenta de que no había venido de Dolores.
Otros habían notado pero elegían ignorar, prefiriendo no involucrarse en lo que claramente era conflicto familiar complejo. Y algunos, particularmente amigos cercanos de Dolores, estaban profundamente perturbados por lo que habían presenciado, pero no sabían cómo intervenir. Una de esas amigas, Isabela Romero, se acercó a Dolores durante la breve recepción que siguió a la ceremonia. «¿Estás bien?», había susurrado. Lo que sucedió en la iglesia no parecía correcto. Parecía que alguien más respondió por ti. «Fue mi tía», Dolores había confirmado con voz que temblaba al borde de las lágrimas. «Dijo sí por mí, porque yo no lo haría, y ahora todos actúan como si fuera matrimonio normal». «Tienes que anularlo», Isabela había dicho con urgencia. «Ve al obispo. Explica lo que sucedió. El matrimonio sin tu consentimiento no es válido». «Lo intentaré», Dolores había prometido, «pero temo que nadie me escuchará. Todos están contra mí». Era miedo que resultaría profético. Capítulo 5. Los intentos de anulación. Durante las semanas después de la ceremonia, Dolores intentó todo lo que estaba en su poder para escapar del matrimonio que nunca había consentido legítimamente. Pero encontró que cada institución a la que acudía, cada autoridad a quien apelaba, estaba dispuesta a ignorar las irregularidades obvias para mantener el statu quo. Su primer paso fue negarse a consumar el matrimonio. Antonio la había llevado a la casa que había preparado como su hogar matrimonial, pero Dolores se había encerrado en habitación separada, negándose a compartir cama con hombre que consideraba no su esposo, sino su captor. Antonio había reaccionado con furia apenas contenida. «Eres mi esposa legalmente», había dicho a través de la puerta cerrada. «Tienes obligaciones que cumplir». «No soy tu esposa», Dolores había respondido. «Yo nunca dije sí. Mi tía habló por mí. El matrimonio no es válido. El padre Vargas lo registró como válido», Antonio había contraargumentado. «Y eso es lo que importa legalmente. Ahora abre esta puerta o la romperé». Era amenaza que Dolores sabía que cumpliría. Pero por ahora, Antonio parecía dispuesto a esperar, confiando en que eventualmente Dolores cedería bajo la presión combinada de expectativas sociales y aislamiento físico. El segundo paso de Dolores fue buscar ayuda de la iglesia. Escribió carta detallada al obispo de Querétaro, don Francisco Mendoza, explicando lo que había sucedido durante la ceremonia, que su tía había hablado por ella, que ella nunca había dado su consentimiento, que el padre Vargas había sido sobornado para registrar el matrimonio a pesar de estas irregularidades. La respuesta del obispo, cuando finalmente llegó 2 semanas después, fue devastadora en su rechazo. «Hija, comprendo que el matrimonio puede ser ajuste difícil para jóvenes sensibles. Pero el sacramento ha sido administrado apropiadamente. El padre Vargas confirma que diste tu consentimiento durante la ceremonia. Si ahora te arrepientes de esa decisión, eso es asunto diferente, pero no invalida el sacramento». Era respuesta que ignoraba completamente lo que Dolores había reportado, que aceptaba sin cuestionamiento la versión del padre Vargas, que sugería que Dolores estaba inventando o exagerando sus objeciones, y revelaba que el obispo no estaba interesado en investigar seriamente las irregularidades que Dolores había reportado. El tercer paso de Dolores fue buscar ayuda legal. Visitó a abogado que había sido colega de su padre fallecido, licenciado Roberto Castellanos, explicando la situación y preguntando si había manera de anular el matrimonio basándose en falta de consentimiento. El licenciado Castellanos había escuchado con simpatía evidente, pero con pesimismo profesional. «Es situación complicada», había admitido. «Técnicamente el matrimonio sin consentimiento libre no es válido,
pero probar que no diste tu consentimiento será extremadamente difícil. Pero hay testigos, Dolores había protestado. Hubo 50 personas en esa iglesia. Algunos deben haber escuchado que la voz no era mía. Algunos tal vez lo escucharon, el licenciado había respondido, pero testificarán a tu favor. Están dispuestos a enfrentar la ira de Antonio Medina, quien tiene conexiones comerciales considerables. Están dispuestos a contradecir al padre Vargas, quien es figura religiosa respetada. Y más importante, están dispuestos a desafiar a tu propia familia, quienes claramente apoyaban este matrimonio. Eran preguntas que revelaban la realidad amarga, incluso si Dolores tenía razón sobre los hechos. Incluso si el matrimonio era claramente fraudulento, las dinámicas de poder social harían casi imposible que prevaleciera. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? Dolores había preguntado con desesperación creciente. Puedes presentar caso ante las cortes civiles solicitando anulación. El licenciado había dicho, yo te representaré, pero debes comprender que las probabilidades están fuertemente contra ti. Los jueces son típicamente reacios a anular matrimonios, particularmente cuando hay presión de familias poderosas para mantenerlos intactos. Dolores había decidido proceder de todos modos, y durante los meses siguientes, mientras vivía en casa de Antonio, pero negándose a actuar como su esposa, mientras soportaba presión constante de su familia para aceptar su situación, el caso legal había procedido lentamente a través del sistema judicial de Querétaro, pero el sistema estaba amañado contra ella desde el principio. Capítulo 6. La batalla legal y sus obstáculos. El caso legal de Dolores, presentado formalmente en julio de 1892, argumentaba que el matrimonio celebrado el 12 de junio debía ser anulado porque carecía de consentimiento libre e informado de ambas partes. El licenciado Castellanos había construido argumento basado en 3 pilares principales. Primero, que Dolores nunca había hablado durante la ceremonia cuando se le preguntó si aceptaba a Antonio como esposo. Que en cambio, otra persona, su tía doña Socorro, había hablado por ella sin autorización. Segundo, que Dolores había objetado inmediatamente después de que esta suplantación ocurriera, que había señalado públicamente que no había dado su consentimiento, y que había colapsado de shock ante lo que había presenciado. Y tercero, que el padre Miguel Vargas había sido sobornado por Antonio Medina para registrar el matrimonio como válido, a pesar de estas irregularidades, constituyendo fraude tanto civil como eclesiástico. Era caso sólido en teoría, pero en práctica enfrentaba obstáculos que resultarían insuperables. El primer obstáculo era conseguir testigos dispuestos a testificar. El licenciado Castellanos había contactado a varios de los aproximadamente 50 invitados que habían estado presentes en la ceremonia, preguntando si estarían dispuestos a testificar sobre lo que habían escuchado y visto. La mayoría se había negado rotundamente. No quiero involucrarme en asuntos familiares privados, era la respuesta típica. No recuerdo los detalles con suficiente claridad para testificar bajo juramento. Era combinación de miedo a repercusiones sociales y preferencia por evitar conflicto que era completamente comprensible, pero que dejaba a Dolores sin el apoyo testimonial que necesitaba. Solo 3 personas habían acordado testificar. Isabela Romero, la amiga de Dolores, que había estado sentada suficientemente cerca para escuchar claramente que la voz que dijo sí no era de Dolores. Don Arturo Solís, conocido de la familia, quien tenía reputación de integridad y quien también había notado la irregularidad, y sorprendentemente una de las hermanas menores de Dolores, Consuelo, quien había encontrado coraje para contradecir a su madre y su tía.
Pero 3 testigos resultarían insuficientes contra la maquinaria que Antonio había puesto en movimiento para defender el matrimonio. El segundo obstáculo era el testimonio del padre Vargas mismo. Cuando fue citado a testificar, el sacerdote había mentido descaradamente bajo juramento. Dolores Ávila dio su consentimiento claramente durante la ceremonia. Había declarado con expresión de autoridad moral ofendida. Dijo, sí, acepto, con voz que todos pudieron escuchar. No hubo irregularidad alguna. Pero varios testigos afirman que otra persona habló por ella. El licenciado Castellanos había contraargumentado. ¿Están equivocados o están mintiendo para ayudar a la señora Medina a escapar de un matrimonio que ahora lamenta? El padre Vargas había respondido con firmeza. Yo estaba parado directamente frente a ella. Escuché su consentimiento con mis propios oídos. Era perjurio flagrante. Pero desafiar el testimonio de sacerdote respetado era extremadamente difícil, particularmente en sociedad tan católica como Querétaro en 1892. El tercer obstáculo era el testimonio de la propia familia de Dolores. Doña Socorro y doña Amparo habían testificado que Dolores había dado su consentimiento, que cualquier confusión había sido simplemente nervios de novia, que Dolores ahora estaba siendo influenciada por amigos con ideas modernas inapropiadas sobre autonomía femenina. Mi sobrina consintió completamente a este matrimonio. Doña Socorro había declarado con autoridad que desafiaba contradicción. El hecho de que ahora se arrepienta no cambia la realidad de que dijo sí durante la ceremonia. ¿Usted no habló por ella? El licenciado Castellanos había preguntado directamente. Por supuesto que no. Doña Socorro había mentido sin vacilación aparente. Esa es acusación absurda. Y el cuarto obstáculo, tal vez el más insuperable, era el juez mismo. El licenciado Enrique Moreno, quien presidía el caso, era conocido por sus vistas conservadoras sobre matrimonio y familia. Había dejado claro desde el inicio que veía casos de anulación con profundo escepticismo, creyendo que permitir anulaciones fáciles socavaría la institución del matrimonio. Durante los procedimientos, el juez Moreno había mostrado claro sesgo contra Dolores. Interrumpía frecuentemente a sus testigos con preguntas hostiles. Aceptaba sin cuestionamiento los testimonios de Antonio, el padre Vargas y la familia de Dolores. Y había hecho comentarios que revelaban su perspectiva. Las novias jóvenes frecuentemente tienen dudas. Pero una vez que el matrimonio está consumado y registrado, esas dudas deben ser superadas, no usadas como excusa para disolver compromisos sagrados. Cuando el licenciado Castellanos había objetado a este sesgo, señalando que el juez parecía haber decidido el caso antes de escuchar toda la evidencia, el juez Moreno había reaccionado con furia apenas contenida. Licenciado, le advierto que no cuestione la imparcialidad de esta corte. Mi papel es proteger la institución del matrimonio, no facilitarle a mujeres jóvenes escapar de compromisos que han hecho libremente. Era declaración que revelaba que el resultado estaba predeterminado. Capítulo 7. La sentencia y sus consecuencias. La sentencia en el caso de Dolores fue entregada en noviembre de 1892, 5 meses después de la ceremonia fraudulenta. El juez Moreno había demorado deliberadamente, tal vez esperando que Dolores cediera y retirara su caso, tal vez simplemente exhibiendo el ritmo glacial típico del sistema judicial mexicano de la época. La decisión era exactamente lo que Dolores había temido. La solicitud de anulación fue denegada. El matrimonio entre Dolores Ávila y Antonio Medina fue declarado válido y vinculante. El razonamiento del juez Moreno era tan predecible como era devastador. La Corte encuentra que la evidencia presentada no es suficiente para establecer que faltó consentimiento libre durante la ceremonia matrimonial.
El testimonio del padre Miguel Vargas, sacerdote de reputación intachable, confirma que ambas partes dieron su consentimiento apropiadamente. El testimonio de la familia de la demandante corrobora esto, y aunque la demandante ahora afirma que otra persona habló por ella, no hay evidencia suficiente para sostener esta alegación extraordinaria contra el testimonio de testigos múltiples de autoridad y credibilidad. Bill era decisión que ignoraba completamente el testimonio de los 3 testigos de Dolores, que aceptaba sin cuestionamiento el perjurio obvio del padre Vargas y que transformaba carga de la prueba de manera que Dolores tenía que probar falta de consentimiento más allá de duda razonable, en lugar de que Antonio tuviera que demostrar que el consentimiento había sido dado apropiadamente. El juez Moreno había concluido con lo que era efectivamente sermón moral. El matrimonio es institución sagrada que no debe ser disuelta ligeramente basándose en arrepentimientos posteriores. Esta corte no facilitará el camino para que mujeres jóvenes escapen de compromisos que han hecho simplemente porque ahora encuentran esos compromisos inconvenientes o desagradables. La demandante debe aprender a aceptar su situación matrimonial y a cumplir sus deberes como esposa. Para Dolores, la sentencia era devastación completa. Había presentado evidencia clara de fraude. Había demostrado que nunca había dado su consentimiento libre. Y aún así, el sistema la había fallado, eligiendo preservar la apariencia de matrimonio legítimo sobre proteger su autonomía y bienestar. Lo siento, el licenciado Castellanos le había dicho después de que la sentencia fue leída. Hicimos todo lo posible, pero las fuerzas contra ti eran demasiado poderosas. ¿Qué hago ahora? Dolores había preguntado con voz que temblaba con desesperación, que rayaba en la desesperanza. Puedes apelar, el licenciado había respondido. Pero debo ser honesto. Las probabilidades de éxito son incluso menores en corte de apelación. Los jueces de nivel superior son típicamente incluso más conservadores en asuntos matrimoniales. Entonces estoy atrapada, Dolores había susurrado. Atrapada en matrimonio con hombre que me aterroriza, matrimonio al que nunca consentí por el resto de mi vida. El licenciado Castellanos no había tenido respuesta reconfortante que ofrecer. Y fue en los días después de esta sentencia, en los días cuando la realidad de su situación finalmente se asentó sobre Dolores con peso insoportable, que su resistencia comenzó a quebrarse. Había luchado durante meses, había resistido todas las presiones, había mantenido esperanza de que la justicia prevalecería. Pero ahora esa esperanza estaba muerta, y Dolores comenzó a deslizarse hacia desesperación que la consumiría. Antonio, envalentonado por la victoria legal, aumentó su presión sobre Dolores para que cumpliera sus deberes matrimoniales. Ahora tenía documento legal que declaraba que ella era su esposa, y estaba determinado a hacer que esa ficción legal se convirtiera en realidad física y psicológica, sin importar lo que costara a Dolores. Capítulo 8. Los meses finales y la muerte sospechosa. Durante los meses finales de 1892, después de que la sentencia judicial había sellado el destino de Dolores, aquellos que la conocían notaron cambio dramático en ella. La joven vivaz, que había resistido tan fieramente su matrimonio forzado, parecía haberse apagado, reemplazada por sombra silenciosa que se movía a través de su vida con resignación, que era más terrible que cualquier protesta. Isabela Romero, quien visitaba a Dolores cuando Antonio estaba ausente en negocios, había estado profundamente preocupada por lo que veía. «Estás perdiendo peso», había observado durante visita en noviembre. «Y hay moretones en tus brazos. Dolores, ¿qué te está haciendo?» «Nada». Dolores había respondido con voz plana que no llevaba emoción. «Solo siendo esposa». Pero Isabela sabía que había más.
Los moretones eran consistentes con agarre forzoso. La pérdida de peso sugería que Dolores no estaba comiendo apropiadamente, tal vez porque el estrés constante había destruido su apetito, tal vez porque Antonio estaba controlando su acceso a comida como forma de castigo y control. Y había algo más. Dolores había comenzado a toser con frecuencia, una tos seca y persistente que empeoraba con cada semana que pasaba. Cuando Isabela preguntaba sobre esto, Dolores lo desestimaba. Solo un resfriado que no puedo sacudir. Pero no era solo resfriado. Y durante diciembre, la condición de Dolores se deterioró dramáticamente. La tos se intensificó hasta el punto donde tenía episodios que duraban minutos, dejándola sin aliento y débil. Comenzó a desarrollar fiebre intermitente, y su piel adquirió palidez que sugería que algo seriamente mal estaba ocurriendo en su cuerpo. Fue entonces que Antonio finalmente llamó a médico, doctor Samuel Ortega, quien había atendido a su familia durante años. Y el diagnóstico que el doctor Ortega pronunció era ominoso. Parece ser tisis, había dicho, usando el nombre común para tuberculosis. Enfermedad pulmonar grave, necesita reposo absoluto, nutrición apropiada, aire fresco constante. Pero la tuberculosis típicamente tomaba meses o años para desarrollarse hasta etapa sintomática. Era extraordinariamente raro que alguien quien había estado saludable apenas 6 meses antes, de repente desarrollara síntomas tan severos. Isabela, cuando escuchó el diagnóstico, había tenido sospechas inmediatas. Tuberculosis, tan rápidamente, había dicho al licenciado Castellanos durante conversación urgente. No encaja. Y Dolores estaba perfectamente saludable antes del matrimonio. ¿Qué está sugiriendo?, el licenciado había preguntado. Que tal vez no es tuberculosis. Isabela había respondido con voz que temblaba de furia e impotencia. O que tal vez está siendo envenenada para que parezca tuberculosis. Antonio tiene todo que ganar de su muerte ahora que el matrimonio es legal. Heredaría cualquier propiedad que ella tenga y estaría libre para casarse de nuevo. Eran sospechas serias, pero que eran difíciles de probar. El envenenamiento por arsénico, por ejemplo, podía producir síntomas que se asemejaban a tuberculosis: tos, fiebre, pérdida de peso, debilidad general, y sin capacidad de realizar autopsia apropiada o análisis toxicológicos sofisticados, sería casi imposible distinguir envenenamiento de enfermedad genuina. El licenciado Castellanos había acordado en llevar estas preocupaciones a las autoridades. Pero cuando se acercó al comisario de Querétaro con sospechas de que Dolores Medina, como ahora era legalmente llamada, podría estar siendo envenenada por su esposo, encontró poco interés en investigar. ¿Tiene evidencia de envenenamiento?, el comisario había preguntado. No evidencia física, el licenciado había admitido, pero las circunstancias son sospechosas. Salud de Dolores se ha deteriorado dramáticamente en apenas meses después de matrimonio que fue forzado sobre ella contra su voluntad, y su esposo tiene motivo claro. Tener motivo no es evidencia de crimen, el comisario había respondido. Y acusar a hombre respetable de envenenar a su esposa basándose en meras sospechas causaría escándalo sin justificación. A menos que tenga evidencia concreta, no puedo actuar. Era respuesta que reflejaba tanto las limitaciones técnicas de la era como el sesgo social que asumía automáticamente que los esposos no asesinaban a sus esposas, que tales acusaciones debían ser tratadas con extremo escepticismo. Y así, sin protección, sin recurso legal, Dolores Ávila continuó deteriorándose durante las semanas finales de 1892. Capítulo 9. La muerte y sus misterios.
Dolores Ávila murió en la madrugada del 28 de diciembre de 1892, 6 meses y 16 días después de la ceremonia que la había atrapado en matrimonio al que nunca había consentido. Tenía apenas 20 años. Según Antonio, Dolores había pasado la noche tosiendo violentamente, su respiración cada vez más laboriosa. Aproximadamente a las 4 de la mañana había tenido episodio particularmente severo que había culminado en expectoración de sangre. Y entonces, después de luchar por respirar durante varios minutos más, había dejado de respirar por completo. Fue la tisis. Antonio había dicho al doctor Ortega cuando el médico llegó para certificar la muerte. Finalmente la consumió. El doctor Ortega había examinado el cuerpo, notando señales consistentes con tuberculosis avanzada, palidez extrema, emaciación severa, evidencia de sangrado pulmonar, y había firmado certificado de defunción declarando la causa de muerte como tisis pulmonar, término médico aceptado para tuberculosis. Pero cuando Isabela Romero había exigido ver el cuerpo de su amiga, cuando había insistido en estar presente durante la preparación funeraria, había notado algo que el doctor no había mencionado o no había considerado significativo. Había moretones en el cuello de Dolores, marcas leves pero distintivas que podrían haber sido causadas por estrangulación parcial. ¿Cómo obtuvo estos moretones? Isabela había demandado a Antonio. No lo sé. Antonio había respondido con tono que combinaba irritación e indiferencia. Tal vez de tosiendo tan violentamente, o tal vez se golpeó contra algo durante uno de sus episodios. Eran explicaciones que eran posibles, pero que también eran convenientes. Y cuando Isabela había insistido en que se realizara investigación más profunda, cuando había sugerido que podría haber sido estrangulada, Antonio había reaccionado con furia performativa. ¿Estás acusándome de asesinar a mi propia esposa?, había rugido. Eso es calumnia. Dolores murió de enfermedad que cualquiera podía ver que la estaba consumiendo durante meses. Y legalmente, Antonio tenía razón. Sin autopsia formal, sin análisis de tejidos que pudiera detectar veneno, sin evidencia clara de violencia más allá de los moretones ambiguos, no había manera de probar que Dolores había muerto de cualquier cosa excepto la tuberculosis que el doctor Ortega había diagnosticado. El funeral de Dolores fue asunto sombrío. Aproximadamente 30 personas asistieron, mezcla de familia, amigos y conocidos, y la atmósfera era pesada no solo con dolor, sino con sospechas no expresadas. El licenciado Castellanos había pronunciado palabras breves durante el servicio que caminaban línea cuidadosa entre elogio y acusación velada. Dolores Ávila fue joven de espíritu extraordinario, quien luchó valientemente por su autonomía en mundo, que no valora la autonomía femenina. Enfrentó presiones que habrían quebrado a muchos, y aunque finalmente sucumbió a enfermedad que consumió su cuerpo, su espíritu nunca fue verdaderamente conquistado. Eran palabras que algunos entendieron como sugiriendo que la muerte de Dolores no era simplemente tragedia médica, sino culminación de meses de abuso y coerción. Pero nadie habló estas sospechas en voz alta. Nadie desafió la narrativa oficial de que Dolores había muerto de tuberculosis desafortunada. Y Antonio, viudo después de apenas 6 meses de matrimonio, había heredado la pequeña dote que Dolores había recibido de su padre, más algunas propiedades que habían estado a su nombre. No era fortuna masiva, pero era suficiente para hacer su muerte financieramente beneficiosa para él. Dentro de 3 meses, Antonio se había mudado de Querétaro a Ciudad de México, dejando atrás la ciudad donde su matrimonio fraudulento había ocurrido, donde su esposa forzada había muerto en circunstancias sospechosas, y nunca regresó. Capítulo 10. La investigación tardía. Durante meses después de la muerte de Dolores,
Isabela Romero y el licenciado Castellanos intentaron mantener viva la memoria de su amiga y luchar por alguna forma de justicia póstuma, pero enfrentaron obstáculos similares a los que Dolores misma había enfrentado. Sistema que no quería reconocer que algo malo había ocurrido, que prefería cerrar el caso y olvidar las preguntas incómodas que levantaba. Pero entonces, en abril de 1893, 4 meses después de la muerte de Dolores, surgió nueva información que transformaba sospechas en evidencia más concreta. Una mujer llamada Clara Mendoza, quien había sido sirvienta en la casa de Antonio durante los últimos meses de la vida de Dolores, se acercó al licenciado Castellanos con historia que había estado atormentándola. «Necesito decir la verdad», había dicho con voz que temblaba. «He estado aterrorizada de hablar, pero no puedo vivir con este secreto». Clara había trabajado en la casa durante noviembre y diciembre, los meses finales antes de la muerte de Dolores, y había presenciado cosas que la habían perturbado profundamente, pero que no había sabido cómo reportar. Don Antonio maltrataba a doña Dolores constantemente. Clara había testificado. Verbalmente, llamándola nombres terribles, diciéndole que era desobediente y necesitaba aprender su lugar. Físicamente, agarrándola con fuerza suficiente para dejar moretones, empujándola cuando estaba enojado. Y había ocasiones cuando escuché gritos de su habitación por las noches, sonidos que sugerían violencia que no puedo describir apropiadamente. «¿Pero no reportaste esto a nadie?», el licenciado Castellanos había preguntado. ¿A quién habría reportado? Clara había respondido con amargura. Ella era su esposa legalmente. Los esposos tienen derecho de disciplinar a sus esposas según la ley y costumbre. Y yo era solo sirvienta. ¿Quién me habría escuchado? Era observación que capturaba perfectamente cómo las dinámicas de poder social protegían a abusadores y silenciaban a aquellos que presenciaban abusos. Pero Clara tenía más que reportar. Había visto a Antonio administrando medicina a Dolores durante las últimas semanas de su vida. Decía que era tónico para su tos, Clara había explicado, pero la medicina era polvo blanco que mezclaba con agua. Y después de que doña Dolores lo bebía, siempre se ponía peor, nunca mejor. ¿Conservaste algo de este polvo?, el licenciado había preguntado con urgencia creciente. Encontré frasco con residuo en el escritorio de don Antonio después de que él se mudó. Clara había respondido, produciendo pequeño frasco de vidrio. No sé si esto ayudará, pero pensé que debía traerlo. El licenciado Castellanos había tomado el frasco inmediatamente a farmacéutico de confianza para análisis, y el resultado había sido exactamente lo que había temido. El residuo contenía cantidades significativas de arsénico. Era evidencia que transformaba sospechas en caso criminal potencial. Antonio había estado administrando veneno a Dolores durante semanas, disfrazándolo como medicina, lentamente envenenándola hasta que finalmente murió. El licenciado había llevado esta evidencia a las autoridades, exigiendo que se reabriera investigación de la muerte de Dolores, que se emitiera orden de arresto para Antonio por homicidio. Pero nuevamente enfrentó resistencia. El comisario había argumentado que el arsénico en el frasco no probaba que Antonio lo había administrado a Dolores, que el frasco podría haber sido usado para raticida u otros propósitos legítimos, que sin exhumación del cuerpo de Dolores y autopsia que pudiera detectar arsénico en sus tejidos, no había evidencia definitiva de envenenamiento. Entonces exhumen el cuerpo, el licenciado Castellanos había exigido. Eso requiere orden judicial, el comisario había respondido, y conseguir tal orden requiere presentar caso convincente a juez de que hay razón probable para creer que ocurrió crimen. No estoy seguro de que la evidencia que tiene cumpla ese estándar. Era burocracia diseñada para proteger el statu quo,
para evitar escandalizar a familias respetables con investigaciones de homicidio basadas en acusaciones de sirvienta y sospechas de abogado persistente. Pero el licenciado Castellanos había persistido. Durante los meses siguientes, había trabajado para construir caso más fuerte. Había entrevistado al doctor Ortega de nuevo, presionando sobre detalles del diagnóstico de tuberculosis y si realmente había sido consistente con progresión normal de la enfermedad. Había localizado a Antonio en Ciudad de México e intentado interrogarlo sobre las circunstancias de la muerte de Dolores, y había presentado múltiples peticiones a las Cortes para que se permitiera exhumación. Finalmente, en agosto de 1893, 8 meses después de la muerte de Dolores, el licenciado Castellanos había ganado. Juez ordenó exhumación y autopsia del cuerpo de Dolores Ávila para determinar causa definitiva de muerte. Capítulo 11. La exhumación y sus revelaciones. La exhumación del cuerpo de Dolores ocurrió en la mañana del 15 de agosto de 1893. El doctor Fernando Ruiz, médico forense traído especialmente de Ciudad de México para realizar la autopsia, presidió el proceso mientras aproximadamente una docena de personas observaban. El licenciado Castellanos, Isabela Romero, el comisario, el doctor Ortega y varios oficiales de la corte. Cuando el ataúd fue abierto, el cuerpo de Dolores, que había sido enterrado durante 8 meses, mostraba descomposición significativa, pero todavía estaba suficientemente preservado para examen forense. El doctor Ruiz trabajó meticulosamente durante varias horas, tomando muestras de tejidos, examinando órganos, documentando todo lo que encontraba. Y sus conclusiones, cuando finalmente fueron presentadas, fueron devastadoras para la narrativa oficial que había rodeado la muerte de Dolores. Este cuerpo no muestra evidencia de tuberculosis avanzada, el doctor Ruiz había declarado. Los pulmones, aunque dañados, no exhiben las lesiones características que esperaríamos ver en caso fatal de tisis. La cavitación, la caseificación, las lesiones nodulares, todo esto está ausente o mínimamente presente. Entonces, ¿de qué murió? El licenciado Castellanos había preguntado. Las muestras de tejido necesitarán análisis químico más detallado, el doctor Ruiz había respondido. Pero, basándome en los síntomas reportados antes de su muerte, en la condición de sus órganos, y particularmente en el descubrimiento de niveles anormales de arsénico en muestras de cabello y uñas que tomé, mi conclusión preliminar es envenenamiento crónico por arsénico. Era exactamente lo que el licenciado Castellanos había sospechado durante meses. Dolores no había muerto de tuberculosis. Había sido envenenada lentamente durante semanas, probablemente meses, por Antonio usando el tónico medicinal que le había estado administrando. ¿Y los moretones en su cuello? Isabela había preguntado. Los que estaban presentes cuando murió. El doctor Ruiz había examinado el área del cuello cuidadosamente, y aunque la descomposición hacía difícil determinar con certeza, había encontrado evidencia de fractura del hueso hioides, pequeño hueso en la garganta que frecuentemente se rompe durante estrangulación. Es posible, había dicho cuidadosamente, que la muerte inmediata fuera causada por estrangulación o sofocación, posiblemente cuando Dolores estaba ya extremadamente debilitada por envenenamiento crónico. El escenario sería: Antonio la envenenó durante semanas, debilitándola progresivamente. Y entonces, cuando estaba demasiado débil para resistir efectivamente, finalizó el proceso manualmente. Eran conclusiones que transformaban la muerte de Dolores de tragedia médica desafortunada en homicidio premeditado y cruel. Y ahora, con evidencia forense sólida, las autoridades finalmente no tenían opción sino actuar. Orden de arresto fue emitida para Antonio Medina,
acusado de homicidio de su esposa Dolores Ávila mediante envenenamiento y posible estrangulación. Y comenzó búsqueda para localizarlo en Ciudad de México. Capítulo 12. La justicia tardía. Antonio Medina fue arrestado en Ciudad de México en septiembre de 1893. Cuando los oficiales llegaron a su residencia, encontraron que ya estaba cortejando a otra mujer joven de familia comerciante rica, repitiendo el mismo patrón que había usado con Dolores. Durante su interrogatorio, Antonio inicialmente negó todo. Dolores murió de tuberculosis, había insistido. El doctor Ortega lo diagnosticó. Yo cuidé de ella lo mejor que pude durante su enfermedad. Pero cuando fue confrontado con evidencia forense del arsénico encontrado en el cuerpo de Dolores, cuando le mostraron el frasco con residuo de arsénico que Clara había recuperado, cuando le presentaron testimonio de Clara sobre el tónico que había estado administrando, su defensa comenzó a desmoronarse. Estaba intentando ayudarla. Había dicho finalmente, el arsénico era medicina. Los médicos lo usan para tratar tuberculosis. Era verdad parcial. El arsénico era ocasionalmente usado en dosis minúsculas para ciertos tratamientos médicos, pero las cantidades que Dolores había recibido eran claramente tóxicas, claramente diseñadas para matar en lugar de curar. El juicio comenzó en noviembre de 1893 y se convirtió en sensación nacional. Era caso que combinaba elementos que fascinaban al público: matrimonio forzado, fraude religioso, envenenamiento lento y muerte violenta final. La evidencia presentada era abrumadora. El testimonio forense del doctor Ruiz establecía que Dolores había sido envenenada. El testimonio de Clara establecía que Antonio había administrado el veneno. Y el contexto del matrimonio forzado, establecido por testimonios del licenciado Castellanos, Isabela Romero y otros, proporcionaba motivo claro. Antonio había querido la dote de Dolores y su muerte conveniente después de que el matrimonio fue legalmente establecido. La defensa intentó argumentar que Antonio había genuinamente creído que estaba administrando medicina apropiada, que cualquier arsénico en el cuerpo de Dolores era accidental en lugar de intencional. Pero esta defensa fue destruida por evidencia de las cantidades, por el patrón de administración que coincidía con deterioro de Dolores, y por testimonio sobre el maltrato físico que Antonio había infligido. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación: culpable de homicidio premeditado con circunstancias agravantes de extrema crueldad. La sentencia fue muerte. Antonio Medina fue ejecutado por fusilamiento en Querétaro el 12 de febrero de 1894, 14 meses después de la muerte de Dolores. Sus últimas palabras fueron: Dolores era obstinada, se negó a aceptar su lugar como esposa, no me dejó opción. Eran palabras que revelaban mentalidad, que veía resistencia femenina como justificación para violencia, que consideraba que derecho de esposo a controlar a su esposa era más importante que la vida de la esposa misma. Pero aunque Antonio fue ejecutado, otros que habían participado en forzar el matrimonio de Dolores nunca enfrentaron consecuencias legales. Doña Socorro, quien había hablado por Dolores durante la ceremonia, vivió otros 20 años sin ser procesada por su papel en el fraude. El padre Miguel Vargas, quien había aceptado soborno para registrar matrimonio fraudulento, fue brevemente suspendido de sus deberes sacerdotales, pero nunca enfrentó cargos criminales. Y el sistema que había hecho posible todo esto, el sistema de matrimonios forzados y autonomía femenina negada, ese sistema continuó funcionando exactamente como antes. Epílogo. El legado de una voz robada.
La historia de Dolores Ávila se convirtió en caso emblemático en México sobre los peligros de matrimonios forzados y la necesidad de reformas legales que protegieran el derecho al consentimiento libre. Durante décadas después, abogados y reformadores sociales citarían el caso de Dolores al argumentar por leyes más fuertes sobre consentimiento matrimonial. El caso llevó a cambios específicos en cómo las ceremonias matrimoniales eran conducidas en Querétaro. Los sacerdotes fueron instruidos a asegurar que ambas partes hablaran claramente y personalmente durante los votos, no permitiendo que nadie más hablara por ellos. Y hubo mayor escrutinio de matrimonios donde una de las partes parecía estar bajo coerción. Para la familia de Dolores, su muerte fue tragedia que los persiguió por resto de sus vidas. Doña Amparo, quien había apoyado el matrimonio forzado de su hija, vivió solo 3 años más, muriendo en 1896 de lo que la familia llamaba corazón roto. Consuelo, la hermana que había encontrado coraje para testificar a favor de Dolores, se convirtió en activista por derechos de las mujeres, trabajando con organizaciones tempranas feministas en México. Y doña Socorro, quien había robado la voz de su sobrina en el momento más crucial, quien había sido instrumento directo del fraude que atrapó a Dolores, vivió con rechazo social considerable. Muchos en Querétaro la evitaban. La veían como cómplice en asesinato de su propia sobrina. Murió en 1912, sola y amargada. El licenciado Castellanos estableció fondo legal en memoria de Dolores que proporcionaba representación gratuita a mujeres que buscaban anular matrimonios forzados. Durante las décadas siguientes, este fondo ayudó a docenas de mujeres a escapar de situaciones similares a la que había atrapado a Dolores. La tumba de Dolores, en el cementerio de Querétaro, lleva inscripción elegida por Isabela Romero, Dolores Ávila, 1872-1892. Su voz fue robada, pero su historia habla eternamente. Que ninguna mujer más sea forzada a matrimonio contra su voluntad. La Iglesia eventualmente reconoció que el matrimonio entre Dolores y Antonio había sido inválido desde el inicio debido a falta de consentimiento libre. Fue anulado póstumamente en 1895, 2 años después de su muerte. Era Victoria Vacía, que llegó demasiado tarde para Dolores, pero que estableció precedente importante, que los matrimonios sin consentimiento genuino no eran válidos, sin importar qué documentos hubieran sido firmados o qué ceremonias hubieran sido realizadas. El padre Miguel Vargas, después de su suspensión breve, fue transferido a parroquia remota, donde sirvió otros 15 años antes de morir en 1908. Pero su legado fue manchado permanentemente por su participación en el fraude matrimonial de Dolores. Descansa en paz, Dolores Ávila. Eras joven de voluntad fuerte que se resistió a matrimonio forzado hasta el último momento. Tu voz fue literalmente robada durante tu ceremonia de boda cuando tu tía habló por ti. Fuiste atrapada en matrimonio que nunca consentiste por sistema legal que valoraba apariencia de matrimonio legítimo sobre tu autonomía. Y fuiste asesinada lentamente durante meses por hombre que te veía como propiedad que necesitaba ser controlada y eventualmente eliminada. Tu muerte no fue en vano. Llevó a reformas que protegieron a otras mujeres. Tu historia se convirtió en advertencia que todavía resuena, que el consentimiento libre es esencial para cualquier matrimonio válido, que ninguna ceremonia, por elaborada que sea, puede crear matrimonio legítimo si falta el sí genuino de ambas partes, y que aquellos que participan en forzar matrimonios son cómplices en lo que frecuentemente se convierte en esclavitud y a veces en asesinato. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia fundamental del consentimiento,
sobre cómo los sistemas pueden ser manipulados para atrapar a los vulnerables, y sobre el valor de escuchar cuando alguien dice no, incluso cuando otros insisten que deberían decir sí. Te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas personas hoy están siendo presionadas a matrimonios que no desean? ¿Cómo podemos crear culturas donde el consentimiento genuino es valorado sobre conveniencia familiar o presión social? ¿Y qué nos dice esta historia sobre la importancia de instituciones religiosas y legales que defiendan el derecho individual al consentimiento libre sobre la preservación de apariencias sociales? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que escuchó el sí antes de responder, la mujer cuya voz fue robada, cuyo matrimonio fue fraude y quien murió asesinada por el hombre que la había atrapado legalmente. Que su memoria nos enseñe a proteger el derecho sagrado al consentimiento y a nunca permitir que las voces de los vulnerables sean silenciadas o suplantadas. Hasta el próximo caso.